Muchachos, tengan muy buen día. Continuando con nuestro trabajo de la parábola, hoy vamos a tener una clase sincrónica en donde el objetivo es la identificación de elementos de la parábola a partir de elementos ubicados en el plano cartesiano. Ok, vamos a arrancar. Vamos a decir cuáles son los elementos de la parábola. Entonces, los elementos son el foco, que lo tengo ubicado en este puntico de aquí. Eso se llama foco. En este caso está de coordenadas 3,1. Sigue el vértice ubicado en este punto de aquí. El vértice es un punto de inflexión, se llama en matemáticas, que es el punto donde me cambia de sentido mi gráfica. En este caso, mi gráfica va subiendo, ¿cierto? Y a partir de este punto empieza a bajar. Entonces a ese se le llama vértice, que para mi ejercicio, mi ejemplo, está en el punto 3,3. La directriz. El foco y el vértice están separados, en este caso, a 2 cuadros, 2 unidades. La directriz también está separada 2 unidades. Y le recuerdo que la directriz, o mejor, que la parábola es el conjunto de puntos que están a una misma distancia de un punto fijo llamado foco. De tal forma que si este punto, el foco y el vértice están separados 2 unidades, del vértice a la línea, la directriz, también debe haber 2 unidades. Por ejemplo, si yo tomara este punto de aquí, está separado entre el foco y ese punto 1, 2, 3, 4 unidades. Ese punto también debe estar separado 4 unidades de mi parábola, como es en este caso. Miren, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces todo ese conjunto de puntos se llama parábola. Ok, vamos a continuar con la directriz, la ecuación de la directriz. ¿Y cómo se saca una ecuación de una directriz? En este caso mi directriz es horizontal, o sea que va a cruzar a mi eje Y por 5. O sea que la ecuación de esa directriz es Y igual a 5. ¿Qué es P? P es el valor que separa al foco del vértice y al vértice de la directriz. En este caso vale 2 unidades. El lado recto es un segmento que une o que es paralelo a la directriz y pasa por el foco. Eso se llama lado recto. Y su dimensión, su distancia o la distancia entre esos 2 puntos o el tamaño de ese segmento se define como 4P. Si P vale 2, 4P sería 8. Y es que si yo cuento, tengo 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 unidades en este caso a la derecha, 4 unidades a la izquierda. Aunque esto no son elementos de la parábola, sí me gusta que lo hallemos. Puntos de corte con los ejes. Voy a arrancar con el eje X. Entonces me dice el punto A, este punto de aquí. Si yo miro, no está en 2, ¿cierto? No está en 2. Entonces, si yo miro, está antecitos del 2. Entonces, por eso le puse 1,9,0 o 1.9,0. El otro punto de corte es el que tengo aquí. En este caso, 7,9 o 7.9,0. Y el otro punto que tengo, lo tengo aquí, que lo llamé C. Y ese es 0 para X y 1,9 para Y. Entonces, esto que está aquí no son elementos de la parábola, pero sí me gusta que lo hallemos. Se halla por ahora visualmente, aunque hay formas de hallarlo algebraicamente. Continuemos. Tengo un ejercicio donde me están dando el foco y la parábola. Y necesito hallar sus elementos. Foco, menos 2,3. Vértice, lo tengo aquí. 1,3. ¿Cómo hago para hallar la directriz? Bueno, pues entonces miro, entre el foco y el vértice hay 3 unidades. Y el vértice siempre va a estar entre el foco y la directriz. Quiere decir que mi directriz va a pasar por acá. Como mi parábola abre hacia la izquierda, ¿cierto? Que ese sería el sentido, abrir hacia la izquierda. La directriz debe ser una línea vertical. Entonces, en este caso, con ecuación X igual a 4. ¿Y por qué? Pues porque está cruzando
mi eje X en 4. ¿Cuál es el valor de P? En este caso el valor de P es, el valor de P siempre es la distancia que entre el foco y el vértice. En este caso, 3 unidades. Por lo tanto, P vale 3. Entonces les recuerdo que P es este valor que hay de aquí hasta aquí, o el valor que hay desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Lado recto, un segmento, en este caso vertical, pues paralelo a la directriz, que pase por el foco. Entonces se me forma este segmento que está acá. El lado recto se halla como 4P. Y si P nos valió 3, pues 4P valdrá 12. 4 por 3, 12. Quiere decir, en este caso, 6 unidades hacia arriba. O sea que la distancia desde este punto, el foco, y este punto, pues será 2P. Y en este caso serán 2P. Entre el foco y este punto de aquí. Puntos de corte, sí, vemos puntos de corte, ¿cierto? Miren, por ejemplo, mi punto A, en este caso para el eje X vale 0, para el eje Y vale 6,5, es lo que me da visualmente. Punto B, menos 0 para X, ¿cierto? Y menos 0,5 para Y. Y el punto C, que sería el punto de corte con el eje X en este caso, pues es un poquitico antes del 0,5, o sea, por eso le puse 0,3. Punto 0. Les recuerdo, estos puntos no son elementos, pero sí me gusta que lo hallemos visualmente. Continuamos. Parábola que abre hacia arriba. Me están dando el foco y la parábola. El foco tiene coordenadas menos 3,2. Me dice que el vértice está aquí, ¿cierto? El vértice está aquí. Por lo tanto, sus coordenadas serán menos 3,1. Si entre el foco y la directriz hay, entre el foco y el vértice hay un cuadro, ¿cierto? Una unidad, significa que mi directriz también está también está un cuadro del vértice. Les recuerdo que el vértice está entre el foco y la directriz. Entonces ahí tengo mi directriz que cruza mi eje Y, por 0, ¿cierto? O sea, cruzando el eje Y por 0. P vale 1. El lado recto se define 4P, o sea 4, quiere decir 2 para la derecha, 2 para la izquierda. ¿Listo? Puntos de corte no visualizo sino este que está aquí, ¿cierto? Que lo llame A, y eso es 0 para X y como 3,2 para Y. Siguiente ejercicio, parábola, me dan el foco, menos 8,6, ¿cierto? Menos 8 y 6, vértice estará aquí, ¿cierto? El vértice, menos 8,8. La directriz, si aquí tengo que mi foco y mi vértice están a 2 unidades, ojo porque mi plano está de 2 en 2, pues a 2 unidades va a estar mi directriz y está cruzando mi eje Y, en este caso, por 10. Esta es una parábola que abre hacia abajo, ese sería el sentido de la parábola. P vale 2 en este caso y el lado recto valdrá 8. 4 para este lado, para la derecha y 4 para la izquierda en este caso. Puntos de corte. Punto A, 0,0. Punto B, menos 16,0. Listo, continuamos. En este caso me están dando el foco y la directriz. Yo dije que el vértice estaba en medio de ellos dos, en toda la mitad. En este caso, pues mi vértice estará aquí, ¿cierto? Entonces, coordenadas del foco, 5,3. Vértice en toda la mitad, ¿cierto? Entonces, 5,2. Directriz es, cruza mi eje Y por el 1, ¿cierto? P valdrá, Y vale 1. P valdrá 1. El lado recto se llama 4P, miren. Entonces, en el foco, ¿cómo hago para construir mi parábola? Porque no me la dieron. Entonces, como yo sé que el lado recto vale 4, y decíamos 2 para un lado y 2 para el otro. Entonces, ahí tengo mi lado recto. Aquí tendré mi lado recto. Con eso construyo mi parábola, ¿cierto? Mire, es una gráfica que va a unir este punto y este punto. Ahí la grafiqué a mano alzada. Pues para una gráfica mejor estarán los graficadores digitales. Ok, continúo. Para el último ejercicio me están dando el foco y el vértice. Foco,
menos 2,0, ¿cierto? Menos 2 para el eje X. Este sería mi eje Y, menos 2,0. El vértice está aquí. Entre menos 3 y menos 4, pues sería menos 3,5,0. Yo sé que mi directriz, o mi vértice más bien, está en medio del foco y la directriz. Quiere decir que si entre el vértice y el foco, en este caso hay unidad y media o 1,5, pues de aquí para allá también irá 1,5, o sea que mi directriz va a pasar por acá. Y ahí está. ¿Por dónde cruza mi directriz? Cruza el eje X en menos 5 y esa es la ecuación de la directriz. ¿Cuál es el valor de P? La distancia visual o la distancia que vea entre el vértice y el foco, en este caso 1,5. Y el lado recto sería 4P. En este caso 4 por 1,5 me da 6, ¿cierto? 3 para arriba y 3 para abajo. Con este punto y este punto puedo trazar la gráfica de mi parábola, ¿cierto? Ahí ya la hice con el graficador. Y ahí está la parábola. Muchas gracias, muchachos. Obviamente va a haber una actividad para esto. Ánimo y éxitos.